¿eh? Así, yo creo que así me oís, sí. Bueno, pues vamos allá. Estamos aquí, y os agradezco mucho que hayáis venido, pues un poco para completar el artículo que la decana nos ha contado, que lo habéis visto en las revistas, si alguno no la tiene, por ahí hay ejemplares, porque, claro, estas cosas de las publicaciones son 3.000 palabras lo que tienes que utilizar, y comprenderéis que hablar de Velázquez y hablar de logística y otras cosas que vamos a hablar de la corte de Felipe IV, pues claro, 3.000 palabras tendrían que ser WhatsApps, ¿eh? Entonces, por eso hemos hecho esta conferencia, por poder ampliaros. El que ha leído el artículo verá que hay cosas nuevas, y el que no ha leído, pues mejor para él, porque verá muchas más cosas nuevas, ¿eh? Bien, nuestro personaje está claro, lo conocemos todos, se trata de Diego de Silva Velázquez, ¿eh? Ya sabéis que él usaba, y lo vais a ver ahora en documentos firmados por él, al estilo portugués, la madre delante del padre en el apellido, la madre era Silva y el padre era Velázquez, ¿eh? Esto también tiene alguna derivación que luego hablaré. Vale. En su carrera pictórica solamente se autorretrató 3 veces, ¿eh? Nos vamos a ver las 3 donde él está. Esta es una intermedia. Aquí tiene, como veis ahí, 41 años, nació en 1599, correcto, luego es muy fácil sacar, según los años, luego la edad que tenía en cada cosa, y este cuadro lo tenemos en Valencia, en Bellas Artes, ¿de acuerdo? Lo que queremos aquí, fundamentalmente, las líneas por donde vamos a ir, y es por donde iba el artículo, es que Velázquez no solamente era un pintor genial, para mí también, coincido con la decana, el mejor, ¿eh? Estos son gustos, pero para mí el mejor. Sino que además él tenía una vida profesional, además de pintar, que ganaba bastante más dinero, como ahora veréis, en esa vida profesional, le dio todos los honores que él quería esa vida profesional, y sin embargo, cuando uno lee las biografías de Velázquez, algunos biógrafos lo presentan esta faceta de funcionario, porque era un funcionario de la corte, un alto funcionario de la corte llegó a ser, la presentan como, bueno, esas ridiculeces, esas tonterías que el estúpido del rey le hacía hacer y cosas de esas. Ya creo que al final estaréis conmigo en que no eran ningunas tonterías lo que hacía, y sobre todo, que era lo que él quería. Vamos a empezar con eso. Bueno, esto yo no he hecho de investigador para esto, sencillamente en un determinado año, cuando era el 4º centenario de Velázquez, y yo entonces estaba de secretario en el Centro Español de Logística, por amor al arte también, pues se nos ocurrió, sabiendo que había sido aposentador mayor de la corte, pues se nos ocurrió intentar ver cómo podíamos unir a esta figura con la logística, que era lo que nos dedicábamos. Entonces, nos dedicábamos a impulsar en España en aquellos años, fijaros la fecha. Entonces, contratamos un periodista, una persona más de la Junta del CEL, lo dedicamos a tiempo total a esto, que él hizo la investigación. Todo lo que voy a presentar, que está escrito en estos libros, 2 tomos, estos fueron editados, como tenéis ahí, por el Ayuntamiento de Madrid, siendo Álvarez Manzano entonces alcalde, 2.500 ejemplares, se presentó la Casa de la Villa, la antigua Casa de la Villa, y demás, y toda la documentación que está recogida, porque el primer tomo es un poco la historia, pero el segundo son facsímiles de toda la documentación. Está en el Palacio Real, o sea que está a mano de cualquiera que quiera ir o tenga un carnet de investigador, le dejen pasar y la pueda ver. Es asombroso la cantidad de documentos que hay firmados por Velázquez que no tiene nada que ver con la pintura, ahora lo veréis, ¿eh? Increíble. Ese es el germen de donde estamos. Esa es la primera hoja Y vamos, entonces, por situar, porque esto, claro, Velázquez lo conoce todo el mundo, la logística a lo mejor no. Entonces, un minuto solo para centrar el tema. La Real Academia la define como el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, que no es poco,
que parece que es una tontería, pero que no es poco. Las operaciones logísticas, aunque entonces no se llamaba logística, pues son desde que el hombre es hombre, porque desde que el hombre es hombre hemos aprovisionado, hemos almacenado, hemos transportado o nos hemos transportado. Muchas gracias, Alfredo. Y es una función que entonces no se llamaba logística, empezó a llamarse logística siglos más tarde, sobre todo conectada con el tema militar. Eso os sonará seguro por logística, y los que hemos hecho la mili pues lo recordamos, esta faceta. Y como disciplina independiente y ya verdaderamente con una importancia tremenda para las empresas, pues aparece a mitad del siglo XX, o sea que es conocida. Sin embargo, la estáis usando todos los días, ¿eh? La misión ahora, para una empresa de logística, para cualquier cosa de logística que las empresas lo utilicen, pues es la definición que tenéis abajo. La misión: colocar los productos adecuados, ya sean bienes o servicios, en el lugar adecuado, en el momento preciso, en las condiciones deseadas y con la máxima rentabilidad, sin olvidar este último punto, ¿eh? Ahí tenéis un loop de logística, desde los proveedores de los proveedores, en los transportes, almacenajes intermedios, la fabricación, el almacenamiento en centros de distribución, hasta que por fin nos llega a nosotros en las tiendas o a casa a través de una furgoneta que nos lo sirve a casa. ¿De acuerdo? Todo, cualquier producto. Yo creo que ya os he situado la logística. Lo que sí quiero destacar en este tema es que es un área que no es tan conocida en la gente, y lo que veis que hay en esa definición, luego lo vamos a ver que Velázquez lo hizo en el siglo XVII. Vamos a ello. En el siglo XVII, el oficio de pintor, empecemos por ahí, se llegaba a través de un examen que se realizaba en el gremio de pintores, que ya estaban establecidos. Velázquez aprueba el examen con 18 años y accede al gremio el 14 de marzo de 1617 en Sevilla, con 18 años. Si veis las fechas de los dos cuadros que os he presentado ahí, en uno tenía 19 años y en otro tenía 21 años. Todavía no había venido la corte, pero fijaros qué cuadros. Muchos seguro lo habéis tenido la posibilidad de verlos en la National Gallery en Edimburgo o en Londres. Se trata del aguador famoso y de la vieja friendo huevos, como estáis viendo. Siguiendo con los pintores de aquella época, estamos en el siglo XVII. Como trabajadores manuales, los pintores estaban sometidos al impuesto de alcabala, pagaban. Pagaban porque ellos facturaban o cobraban de sus pinturas que hacían y cobraban. Entonces, el que era plebeyo y tenía un trabajo manual como Velázquez no tenía absolutamente ninguna posibilidad de obtener título de hidalguía y menos nobiliario. Esto es muy importante porque, como luego veréis, en la carrera profesional de Velázquez, veréis que era lo que él quería. Él quería esto. Bueno, una cosa también que aprovecho, mira, que lo tengo aquí apuntado para que no se me olviden las fechas, nos situamos en el siglo XVII, nos situamos en esos años y mirad las cosas que sucedían por ahí también, en este siglo XVII. En 1599 a 1606, Shakespeare publica sus obras. Estamos en los mismos años, si os dais cuenta. Velázquez tenía 5 años, tenía 7 años en esta época. Galileo, en 1602 y 1604, descubre las leyes de las caídas, de la gravedad y el péndulo. Galileo era coetáneo también de Velázquez. He tirado un poco hacia las cosas técnicas, perdonad, pasaban muchas más cosas en el mundo. En 1614, John Napier descubre el cálculo de los logaritmos, para que nos lo vayamos situando en matemáticas. Y en 1920 se produce el famoso viaje de los peregrinos del Mayflower a Estados Unidos. Mirad por dónde, en 1920, con 600, perdón, con 21 años Velázquez.
O sea, no es el descubrimiento de América, no es la primera instalación que hubo, como bien sabéis, en Estados Unidos de los ingleses, que ya estaba una compañía de Virginia, del tabaco, pero por poner algo que todo el mundo hemos oído, el Mayflower llegó en estos años a América. Y por último, en 1624 se funda Nueva Ámsterdam, Nueva York. Lo que hoy es Nueva York por los holandeses con el nombre de Nuevo Ámsterdam, que son cosas importantes que pasaban en tiempos de este hombre. Vamos a ver un poco ahora su trayectoria, pero antes de entrar en su trayectoria, y aquí os he puesto, él se traslada a Madrid, como está ahí, por primera vez en abril del 22, con 23 años, vuelve en octubre del 23 y ahí ya se queda como pintor del rey. Por supuesto, había sido muy promocionado al rey de que era buen pintor, ya hemos visto los cuadros anteriores, por compañeros pintores y demás, y él se queda entonces y es nombrado pintor del rey en 1623, con un sueldo de 20 ducados al mes, absolutamente de artesano, nada de artista, ni de funcionario. Esto es un artesano como el que hace calzas o el que hacía el jubón o cualquier cosa de estas. Eran los sueldos que había más o menos por entonces. Antes de meterme ya cuando empieza a ascender, quiero también decir algunas palabras del personaje que está a la derecha, lo tenéis, que es Felipe IV, evidentemente. Este cuadro, Felipe IV nace en Valladolid en 1605, por lo tanto, en esa foto que tenéis ahí, pues tiene 18 años, Es rey desde que tiene 16 años, o sea, ya lleva 2 años de rey, y es el rey dentro de los Austrias que más años estuvo reinando, concretamente 44 años y 170 días. Es rey, como digo, en 1621, es nombrado rey por herencia. Él es hijo de Felipe III, como sabéis, y de la archiduquesa Margarita de Austria. Por debajo de su perfil, y fijaros los cuadros que habéis visto de Velázquez en los distintos museos, los retratos que le hace al rey y demás, parece una persona fría, distante. Por lo que he leído de coetáneos de ellos, pues embajadores franceses que escribían sus conversaciones con el rey de España, etcétera, etcétera, y los llevaba a la corte francesa, etcétera, destaca este distanciamiento que él hacía con determinadas personas, pero no era en absoluto nada así. Era un intelectual, como Velázquez. Pintaba. Le gustaba la pintura, pintaba. Se dedicó a otras artes, al teatro. Iba frecuentemente al teatro en Madrid, siempre se representaban obras. Era inteligente, era muy culto, y estaba lleno de ganas de vivir, como he leído en algún sitio. Era aficionado a la caza, a los toros y entre comillas, a las mujeres. Tuvo también lo de la afición al teatro, era el teatro y algunas, como la Calderona, que actuaban en el teatro. Se carteaba, y esto es una cosa muy curiosa también para un rey, se carteaba con una monja de clausura en el monasterio de Ágreda de las Asuncionistas, con la Madre Superiora. Esta Madre Superiora, cuyo nombre es María Jesús de Ágreda, resulta que está reconocida por la Iglesia como una de las grandes místicas de la historia de la Iglesia. Por supuesto, no era Santa Teresa, pero de las grandes místicas. Bueno, pues durante 20 años se intercambiaban cartas de teología y de filosofía entre el rey y la monja. Esto tampoco mucha gente lo sabe. La venerable Sor María, como decía, no Madre Ágreda. Y por terminar un poco con esta transparencia, y otra vez ligando también, 1929, Bernini es nombrado arquitecto de San Pedro. O sea, se empieza a pensar en construir la Basílica de San Pedro y Bernini es nombrado arquitecto de este cosa. El 7 de marzo, como tenéis ahí, obtiene además el empleo de ujier de cámara. Ya fijaros que el sueldo va subiendo, ya son 350 ducados anuales, más casa, aposento, médico y botica.
Las cosas que están entrecomilladas y en cursiva están sacadas de los documentos y con la redacción que tienen los documentos, ¿eh? Alguna vez puede haber alguna falta de ortografía, es porque la sabía, ¿eh? Bien, fijaros que os digo que obtiene además, durante toda su carrera funcionarial, Velázquez no dejaba el cargo anterior, lo sumaba. O sea, él siguió siendo ujier de cámara bastante tiempo, hasta que ya llegó a lo de aposentador y demás. Y, por supuesto, pintor, y cobraba por los dos lados, ¿eh? Vamos a entrar en la trayectoria profesional en la corte de Felipe. Como ujier de cámara estaba continuamente cerca del rey, conocía, daba acceso a los embajadores, a los grandes de España, alcaldes de casa y corte, altos dignatarios, etcétera. Esto tiene una importancia, ahora lo pasamos rápido, luego lo recalcaré más, porque tiene una importancia grande, porque fijaros que se está codeando con la gente, los grandes de España, los embajadores de los países principales de España. Él les daba acceso al rey. Esto de dar acceso, como bien sabéis, al poder, pues crea el que alguien te intente yo primero, yo tal, yo cual, y si no se lo concedes vienen las rencillas. Es decir, es un puesto dificilillo de manejar y no olvidemos que todavía en aquellos momentos España, en el reino, no se ponía el sol, ¿eh? Habíamos empezado el declive, cierto, pero todavía no se ponía el sol. Éramos el principal país o uno de los principales países del mundo. Por lo tanto, podéis imaginaros la cantidad de gente importante que querría ver físicamente a Felipe IV. Y Velázquez era la cortina primera que tenía que pasar. Bien, en el 34 es nombrado ayuda de guardarropa. Bueno, ahí os dice lo que tiene que hacer un guardarropa, o tenía que hacer, ¿eh? En seguridad y limpieza, de asistir siempre en palacio, a lo que haga falta. Fijaros, desnuda al rey y lo viste, es decir, es el primero que ve al rey por las mañanas. El primero, cuando se despierta el rey y lo levanta, le pone el collar del toisón de oro, etcétera, etcétera. Y tiene, que es muy importante, la llave que abre todas las cosas que son necesarias. ¿Esto qué os dice? A cualquiera que le digáis y que tenga un cargo de esos ahora en una empresa, quiere decir que tienes confianza en él. Le estás depositando las llaves, le estás depositando la vida del rey, porque él era el que abría las puertas al rey. Podía meter cualquier facineroso, ¿eh? O sea que era un hombre de confianza del rey, sin duda alguna, sin duda alguna. Lo va a demostrar Felipe IV, como veréis más adelante. Ahí tenéis algunos de los cuadros que pinta entonces, el famoso del conde duque a caballo, en el 34, Velázquez tiene 35 años, por lo tanto, las lanzas o la rendición de Breda. Como veis, también entonces ha pintado al infante Don Carlos, ha pintado los borrachos, la fragua de Vulcano, el Cristo crucificado. Bien, es una época que pinta bastantes cuadros. Él pintó más de 100 cuadros, a lo largo de su vida. Ahora veremos también su producción artística. Y tenemos aquí, en esta transparencia, tenemos también su segundo autorretrato, que ya sabíais todos, seguro, que era la persona que está detrás del caballo, de la derecha, que se le ve ahí y lo he agrandado un poco, tipo a la triste. Estos son los tercios de Flandes, aquello era la rendición de Breda, que recordáis la escena de Spínola y el burgomaestre, y Velázquez está y se pinta él al lado del caballo con sus 35 años. Aprovecho para decir, no sé si lo tengo en algún sitio otra vez puesto, pero lo digo, que Velázquez era un hombre que le gustaba vestir bien, que le gustaba comer bien. Era un buen bon vivant, no se contentaba, le gustaba tener sus alhajas y tener sus buenas casas y sus cosas. Él estaba orgulloso de estas cosas. Bueno, los años como pintor del rey más fructíferos fueron del 27 al 39, como os pongo ahí. Un tercio de sus obras pertenece a este periodo. O sea, más de 30 pinturas son del periodo entre el 27 y el 39. Ahí tenéis unas cuantas. Tenéis el autorretrato, que ya lo habíamos visto. Tenéis un retrato de Francisco I de Este, que está en Módena.
He procurado traer algunos de fuera para no poner solo los del Prado, ¿no? Tenéis al príncipe Baltasar Carlos, que está en el Museo de Arte de Viena, y tenéis este cuadro que yo no lo conocía, esta niña que está en la Hispanic Society en Nueva York. Está inacabado. Es un cuadro que dejó inacabado, pero que ahora mismo está en Nueva York. Y es un retrato muy bonito de una niña. En el 39 es nombrado escribano de repeso mayor de la corte. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tenéis ahí. Lo importante es que puede hacer escrituras, tiene el ejercicio de la pluma y tiene la autoridad. Y, por lo tanto, tiene que prestar juramento de secreto, porque por sus manos van a pasar papeles y él va a tener que firmar y redactar papeles que son papeles de Estado. Ya no es un pintor cualquiera, ya es alguien más, como os dais cuenta. En 1643 es nombrado ayuda de cámara, con responsabilidad en los aposentos privados. Ya sabéis lo que es una ayuda de cámara, y ya veis que está en todos lados, en la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo aquí apuntado también que en 1640 muere Rubens. Rubens fue uno de los promotores de Velázquez con Felipe IV. Rubens, sabéis que además de pintar, era diplomático y hacía las veces de diplomático entre Flandes, España, por toda Europa. Y en una de las venidas, cuando Velázquez era más joven, antes de estos años que estamos diciendo, cuando ve las pinturas de Velázquez queda admirado y le dice al rey que tiene un genio en sus manos. Los recomienda. Y gracias a Rubens y a esta recomendación, el rey lo manda a Italia, como ahora veremos, como embajador de él a hacer algo. Le incita a que vaya a Italia a conocer el arte de los italianos, el Renacimiento, etcétera, 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 los clásicos y demás. Rubens muere entonces en 1640. Fijaros que estamos en los mismos años. También esta etapa, por colocarla, es la etapa del conde duque de Olivares. Termina en el 43 esta etapa del conde duque de Olivares. El 30 de junio del 43 es nombrado también, pongo lo de también porque no suele dejar los cargos antiguos, los asume todos, superintendente de las obras reales. Se especifican los 60 ducados al mes de sueldo, gajes de sueldo, con derecho perpetuo. Se le asigna una casa de la calle Pedro de Ita, hoy es Concepción Jerónima, que está cerca de la Plaza Mayor, como sabéis. Se puntualizan las obras a controlar y las funciones del cargo, entre ellas el control de los costes, de la organización y el movimiento de los materiales. Es su primer cargo que tiene que ver directamente con la logística como tal. Se ocupa de organizar los movimientos de materiales, de los costes de las obras, etcétera, etcétera, etcétera. El rey se debió de sentir generoso, además de estarle muy agradecido, porque en el año 48, como pintor, en el cargo de pintor, le sube de los 500 ducados que ganaba al año, se lo sube a 700. Le sube el sueldo como pintor. En esta época, aparte de los bufones que tenéis aquí, que estos están en el Prado, pues pinta también a Felipe IV en Fraga, una Sibila, que también tenemos en el Museo del Prado, y bueno, hay algunos otros cuadros. Le hacen en el 46, eso no lo tengo aquí recogido para no ampliar las cosas, en 1646, además, le hacen responsable de lo que se llamaba la pieza ochavada o salón octogonal del Alcázar. Esto estaba al lado del Salón de los Espejos y era una pequeña pinacoteca que tenía Felipe IV, ya he dicho que era aficionado al arte, y le encarga a Velázquez que la condicione, la decore y la llene de cuadros. O sea que los cuadros que entonces tenía esta pinacoteca fueron escogidos por Velázquez directamente. De sobra sabía también para entonces los gustos del rey. Ahí había Ticianos, había las famosas Furias, etcétera, muchos cuadros de los que ahora están por ahí y algunos que por desgracia se quemaron cuando se quemó el Alcázar. Muy bien. Les remarco otra vez ahí que durante estos 20 años ganaba más por estos cargos que por pintar, a pesar de la subida del sueldo a 700 ducados.
Bueno, nos vamos a Italia. En el 49 es nombrado comprador de obras del rey de España. Es el título que le dan y viaja por segunda vez a Italia. Ya había estado otra vez. Esta es su última vez que va a Italia. Estuvo solamente 2 veces y esta es la segunda vez. Visita Venecia, Roma, Módena, Nápoles, se da una buena vuelta por Italia, conociendo los clásicos, conociendo los artistas del Renacimiento y comprando cuadros para el rey, eligiéndolos y comprándolos. Y además no tenía limitación en cuanto a dinero, lo que él considera. Tal era la confianza que depositó en él Felipe IV. Ahí, naturalmente, conoce a Inocencio X, que lo tenéis ahí retratado por él. Esto está en Roma, sabéis este cuadro, lo conocéis, que es un magnífico retrato de un papa, y eso le va a permitir también luego utilizar esta conexión con Inocencio X para algo que destacaremos de su carrera después, recordarlo. Él llegó a intimar también con Inocencio X. Es el año que también pinta la famosa Venus, que tenemos en la Galería de Londres, en el National Gallery, y el famoso cuadro también de su criado Parejo, que este mulato que tenéis aquí abajo, que lo pinta entre el 49 y el 50. Estos cuadros, más otros, él sigue pintando en Roma, o sea, no para de pintar. Una anécdota que he visto por ahí, aunque no está confirmado en absoluto, es que la señora que está en el cuadro de él era una supuesta amante de Velázquez en Italia, y que incluso pudo llegar a haberle dado un hijo varón, que no reconoció nunca. O si no, estaría en papeles. Pero bueno, puede ser también una fábula o puede ser verdad. Desde luego Velázquez tampoco era estricto en estas cosas, hay que reconocerlo. Ahora empezamos a ver algún documento que quería enseñaros. En 1652 queda vacante la plaza de aposentador mayor de Palacio. Este es un cargo muy importante en la corte, muy importante por lo que vais a ver a continuación. Velázquez se presenta como candidato, él y 5 más, hay 6 solicitudes. Y los que tienen que proponerle al rey los candidatos es el bureo. El bureo era una especie de petit comité que tenía el rey para los asuntos internos de Palacio, que estaba compuesto por 6 condes, marqueses, duques, etcétera, próximos al rey. Algunos de ellos están aquí los nombres, pero no he querido aburriros con más nombres. Estos presentan exactamente el 16 de febrero, presentan los 6 consejeros a sus candidatos. Cada uno apoya y tiene que presentarlos, no 3, sino 4. Tienen que presentar 4 por orden de preferencia. Bueno, pues Velázquez no iba al primero en ninguno. No era el primero en ninguno. Aquí a la derecha tenéis el escrito que presenta el bureo, los 6 individuos estos, y cada uno veis que arriba está el conde de Puñonrostro, el marqués de Tobar, el conde de Montalbán, yo tengo aquí también bueno, son los mismos, perdón. Entonces, con el conde de Puñonrostro, no sé si lo podéis leer desde ahí, lo pone en 4º lugar a Velázquez. Aquí, ahí pone Diego Velázquez. En 4º, Diego Velázquez. El marqués de Tobar lo pone en 3er lugar, aquí le tenéis, en 3er lugar. Y el marqués de Montalbán en 2º lugar. Nadie en primero. Bueno, pues ahora viene la sorpresa. El rey, el mismo día que le presentan esto, y lo tenéis ahí, dice, nombro a Velázquez. 16 de febrero del 52. Y la firma que tenéis ahí es la del rey, la letra del rey, de Felipe IV, y la firma. Lo último son los últimos párrafos del documento que os he presentado antes. ¿De acuerdo? O sea que el rey, no sé si cubría un trámite diciéndole al bureo, me tenéis que presentar, o ya lo tenía muy claro, porque nadie puso a Velázquez el primero y él eligió a Velázquez. O sea que, y mira que si se lee uno despacio, ahora no tenemos tiempo, los méritos que presentaban para los primeros espadas la mayoría de estos condes y duques, pues eran unos méritos importantes, sin duda alguna.
O sea que lo recalco otra vez porque estoy absolutamente seguro de esto y de más cosas que vais a ver y que quiero transmitiros, que estos dos hombres congeniaban perfectamente, perfectamente. Y tenía una fe ciega en Velázquez. Se cae. Bueno, entonces, tenéis aquí ahora, seguimos con la trayectoria. El 8 de marzo se hace cargo, jura el cargo de aposentado mayor de Palacio. Es el último cargo ya que ocupa, está en la cúspide. Y os he puesto ahí una serie de funciones que tiene el cargo para que veáis la importancia de este cargo. Entonces, planificar, preparar y realizar, supervisar, comprar, pagar, todo lo relativo a todos los traslados de los soberanos, su séquito y los funcionarios públicos que les acompañaban. Como podéis imaginar, pues tenía que hacer presupuestos, tenía que comprar, tenía que mover a gente, tenía que buscar alojamiento, la manutención del viaje, todo era él el encargado de eso. Preparar los equipajes, vamos, que lo prepararan alguien, evidentemente, se le asigna personas, él tiene bastantes personas a su cargo, como es lógico. Y ya veis la cantidad de cosas de las que se ocupa. El transporte, luego veremos un ejemplo, la ruta, las etapas, los medios, las personas, dónde se duerme, dónde se come, en fin, logística pura. El alojamiento de todos los oficios y los funcionarios que acompañan al rey. La responsabilidad sobre el estado del mobiliario y la bujería. La bujería son estos artilugios que hay en los muebles, de estaño y de cobre. El mantenimiento, reparación, etc. Aquí tenéis unos manuscritos de Velázquez, el de la izquierda, para que veáis que hacía compras directamente. Ahí tenéis una compra esto es una compra de cortinas para la pieza ochavada, precisamente, que hablábamos antes. Se detalla que son 5 varas, de 3,5 de ancho, son menester 12, faltan 200, etc. Él da ahí, como lo veis, toda la cosa, va poniendo lo que va valiendo cada cosa, y va haciendo sus sumas. La firma la tenéis aquí, en el centro, Diego de Silva Velázquez. Esta es la última hoja y es el resultado de lo que él está pidiendo. En este caso, está pidiendo lienzos para hacer cortinas para la pieza ochavada. En el otro lado tenéis otro documento también de compra, que es, en este caso, se trata de unas esteras y lo he puesto porque tiene una particularidad. Es otra cosa, hay miles de estos, cientos de estos de compra, porque no se ha conservado todo. Además, recordad que se quemó el Alcázar. Pero lo he venido porque si se lee despacio y se puede ver, que no sé si lo podréis ver, pero yo os voy a destacar algo, es que a él dice que se le dé a un tal Francisco González, que es el esterero, un dinero, dice el por qué, que es por las esteras, dice que es por reponer las esteras antiguas, pero le mete en la misma factura otro trabajo al esterero, que es retirar las viejas, acondicionar la sala y demás. Es decir, que sabía negociar. No tiraba con pólvora del rey, y él sabía negociar y sabía estirar el ducado, el maravedí en estos casos, que las cifras que tenéis ahí son en maravedíes. Es que es una característica más de un ejecutivo, por eso la destaco. Él no era, bueno, ya que estoy aquí, el rey tiene mucho dinero, bueno, pues venga, el esterero que ponga, otro que quite y le pago al otro. No, no. Tú pones y quitas, pero por el mismo precio que me venden las esteras, ¿vale? Bueno, a continuación tenemos que tenía que velar por la seguridad y reparación de los aposentos, lógico. Esto es curioso porque también era un poco de seguridad, ¿no? Él tenía que asegurarse que las puertas y ventanas estaban bien cerradas, etcétera, etcétera, etcétera. Comprar, transportar, como estamos diciendo, organizar las audiencias cotidianas que le dieron problemas políticos, como os decía antes, porque todo el mundo quería ser el primero en la cola de ver al rey. En actos públicos esto le trajo problemas por todos lados, esto que voy a decir ahora. En los actos públicos con presencia del rey, él hacía el repartimiento, aposento y aderezo de las ventanas para las fiestas de toros y otras, en la Plaza Mayor, el Campo del Rey, en el Buen Retiro, en las plazas de la Cebada y de Antón Martín.
y tenía a su cargo, cogía entonces a su cargo 112 balcones y 2 entresuelos para los invitados del rey. Y él asignaba esos balcones. Al del puño en rostro, el balcón 23, al tal, a no sé quién, la fila primera del balcón 4, o la fila segunda del balcón 4. Os podéis imaginar la cantidad de enemigos que le puede producir una cosa de estas a cualquiera que no esté la persona entre los elegidos del balcón, porque era así. Entonces tuvo quejas de altos dignatarios de la corte con este tema. Y siempre he visto en todas esas quejas, en la documentación que hay, siempre he visto que cuando llegaba a manos del rey decía que se haga lo que diga Velázquez. Así de sencillo. Bueno, además, fijaros, este cargo, y ya estamos llegando al final de lo que significa este cargo, llevó aparejado ser el presidente del Tribunal de la Real Junta de Aposento, es decir, era el jefe de los aposentadores del rey. Y tenía las reuniones en su casa, 3 días a la semana. Iban los otros aposentadores. Y él tenía, entre todos, que distribuir la regalía de aposento, lo que se llamaba regalía de aposento, que son las múltiples propiedades inmobiliarias que tenía la corona, como os podéis imaginar. O sea, que él la ejercía de jefe coordinando a estos otros aposentadores. Aquí tenéis otras documentaciones. Cuando se hace el famoso viaje a Fuenterrabía, del que hablaremos luego, pues veis que ahí con su letra, aquí se ve, probablemente lo podáis leer mejor, ahí está con su letra la cantidad de cosas que pide el rey, además dice que las pide el rey, 2 cofres anchos, una mesa de cubrir, 2 bufetes de nogal, 2 bancos de nogal, una mesa de cama, 2 candelabros de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en 60. Y a la derecha tenéis una memoria sobre el carruaje necesario para llevar los tapices a Fuenterrabía. Luego hablaremos de este viaje, pero ya os avancio. Había que decorar un palacio que no estaba construido o una instalación que no estaba construida. Y se llevan del Palacio de la Granja y del Palacio Real, se llevan tapices que están absolutamente puestos los nombres, los tapices siguen estando en el Palacio Real y en la Granja, y son identificables, y lo que llamaban paños de oro, que eran tapices más pequeños, pero de oro, para decorar las paredes de este edificio que tan singular, que entraremos a explicaros un poco en qué consistía este tema. Bien, por lo tanto, yo creo que no voy a insistir más, y no quiero ser pesado. El cargo de aposentador mayor era un cargo de confianza, tiene entrada en palacio libremente. Esto está escrito en las, digamos, accountabilities del cargo, está escrito. Tiene entrada en palacio libremente y puede asistir a la comida de su majestad. Disponía de llave que le permitía abrir todas las puertas sin que otra autoridad le acompañase o ordenase. Él podía moverse por el Palacio Real y hacer lo que quisiera, abrir y entrar en cualquier habitación, sin necesidad de pedir permiso a nadie ni nada. Se la tenían que abrir, si él no tenía la llave de esa habitación. Tenía la general, que luego también lo veremos. Que es una tarea ejecutiva y directiva, es evidente porque tuvo también mucha gente asignada. Y que estaba mucho mejor pagado que como pintor, pues lo veis ahí. Fijaros que, siendo generoso, Felipe IV como pintor le sube a 700 ducados año, y como aposentador, aquí las cifras bailan, depende del escritor de la biografía que he leído, entre 1.600 y 3.000 ducados por año. Además de eso, todas estas cosas que vienen detrás. La casa, que lo tenéis abajo, el 21 de agosto del 55 se le concede aposento en la Casa del Tesoro. La Casa del Tesoro estaba anexa al Palacio Real. Y además, ¿quién había dejado la Casa del Tesoro? Que ya se había ido. Una prima de Felipe IV que se fue por boda, una princesa. O sea que él vivió en esa casa pegada al Palacio Real, era gratis, tenía el combustible, la ropa, la comida, el vino, la asistencia médica y farmacéutica, todo eso está especificado en los accountabilities, como os decía, del cargo. Por lo tanto, yo creo que a estas alturas nadie será capaz de discutirme de que
era un director de logística. Todo esto son funciones logísticas clarísimamente, ¿eh? Entonces no se llamaban así. Ahí tenéis un bonito cuadro de la infanta Margarita, que está en Viena, lo he puesto porque es de la época. Y a ver si tengo alguna cosa de algún acontecimiento. Sí, tengo algún acontecimiento, mirad. Bueno, Margarita acaba siendo, como sabéis luego, esposa del emperador Leopoldo I, de Austria. En 1655, Huygens inventa el reloj de péndulo. Y en 1955 también se edita el primer periódico en Berlín. Curioso, son cosas que me llamaron la atención cuando vi esto. Y ahora vamos con un tema muy importante para conocer al personaje. Pinta las meninas, las hilanderas, que las tenéis ahí. El año 1956 pinta las meninas. Es aposentador mayor, como ya es desde el 52, y pinta estos dos fabulosos cuadros. Tengo aquí apuntado que en este periodo, en el periodo anterior, llegó a pintar hasta 3 cuadros por año. En la etapa de aposentador baja la producción pictórica. Esto baja, en los últimos 17 años pinta 31 obras que salen a menos de 2 por año. Baja la producción pictórica. Esto es una de las cosas que he visto en los biógrafos de Velázquez, que naturalmente son relativos al arte, o sea, son personas muy entendidas en arte, donde afean que un monstruo como este pues, le estuvieran entreteniendo en estas bagatelas y tonterías que estamos diciendo. Bien, ahora quiero que veáis a Velázquez en su último autorretrato. Este es su último autorretrato, tiene 57 años, está sacado las medinas, he sacado el trocito, ya sabéis dónde está en esta parte de la izquierda del cuadro. Lo he puesto ahí en grande porque quería demostraros y enseñaros algunas cosas. Yo cada vez que veo este cuadro y con las enseñanzas que me ha hecho mi querido amigo y profesor Paco Martín Gil, de que detrás de un cuadro hay que ver más cosas y cómo hay que mirar un cuadro y todas estas cosas, pues claro, me quedaba viendo esto y ¿qué veías? Así, a primera vista, ¿qué ves en un cuadro? Independientemente de que las meninas están estudiadísimas, tiene 7 puntos de luz, tiene una profundidad de 5 o 6 estancias, es una obra maestra, etcétera, 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 que se discute si los reyes, si él está pintando a los reyes y la infanta está mirando cómo pinta a los reyes, o es al revés, él está pintando a la infanta y los reyes interrumpen su pintura. No me voy a meter con eso, hay señores de arte que entienden esto mucho mejor, pero yo miro a Velázquez en este cuadro, que es el último donde él se retrata. Y veo un hombre, fijaros, es que lo primero que dice, pero qué bien vestido está, ¿no? ¿Cómo puede estar? Sabemos de sobra que un pintor cuando está pintando, si es una interrupción en su trabajo porque está pintando, pues lógicamente llevaría una bata, un guardapolvos, algo que le cubriría para no mancharse de pintura, como hace cualquier pintor, bueno o malo. Sin embargo, él se retrata con su mejor traje. Su mejor traje. Se retrata, lo veis, y si le veis la cara, veis, a mí por lo menos me parece que es una persona que está satisfecha de sí mismo. Es una persona que dice, yo soy alguien. Por supuesto no está haciendo ninguna reverencia a los reyes, que los tiene enfrente. Los está mirando de frente, absolutamente a la misma altura que los reyes. Cosa también curiosa, pinta el cuadro en una habitación especial del palacio. Que todo esto, gracias Paco, que te lo debo, me doy cuenta ahora de estas cosas. Pinta el cuadro en la que era la habitación de Baltasar Carlos, que ya había muerto. Es significativo, era una de las habitaciones principales del Palacio Real. Era el príncipe heredero, como sabéis. Y está llena de cuadros, eso se ve mejor que aquí en la foto anterior. O sea que elige el sitio, elige lo que quiere, elige cómo está vestido, elige su posición frente a los reyes y elige, que es muy importante para terminar en este tema, elige los atributos de los 2 cargos que él tiene. Pintor de la corte, tiene sus pinceles, tiene su paleta, tiene el lienzo delante,
pero no se ha olvidado de la llave de aposentador mayor que la tiene en la cintura. Fijaros, y si vais al Prado, fijaros, eso que brilla que tiene aquí en la cintura, aquí, a esta altura, es la llave símbolo de aposentador mayor del reino. Esto significaba que podía abrir cualquier puerta, en fin, que era el aposentador mayor del rey, era su cargo. Entonces se le ve un hombre satisfecho, creo que estáis de acuerdo conmigo. Pero además, este cuadro, que esto también seguro que lo habéis oído, cuando se pintó no tenía la Cruz de Santiago, todavía no era comendador, era caballero de la Orden de Santiago. 3 años más tarde, cuando tiene el título de caballero de la Orden de Santiago, pinta la cruz sobre el pecho. Fijaros además de este cuadro, las Meninas, estamos hablando de las Meninas. ¿Dónde estaba en el Palacio Real las Meninas? Las Meninas estaba colocado enfrente del despacho del rey. En cuanto levantara la vista de la mesa, él veía a Velázquez ahí pintando a su hija y pintándoles a ellos en un espejo al fondo. No tiene ningún inconveniente el rey en que Velázquez se pinte posteriormente a los 3 años la Cruz de Santiago. O sea, que ya es el culmen para él. El cuadro se le dio, ahora por supuesto para nosotros es quizá la mejor obra de Velázquez, para mucha gente, pero en su época también, y el rey lo apreciaba y ahí lo tenía frente a su mesa de trabajo. Más cosas de la trayectoria, esto ya lo hemos dicho. Vamos a meternos con lo de caballero de la Orden de Santiago, porque era algo que él quería. Cuando pinta las Meninas, en el 56, Velázquez trataba de ser admitido como caballero de la Orden de Santiago. Le avala Felipe IV, primer rey del mundo, no se ponía el sol en su reino, y el Papa Inocencio X, que tampoco era ninguna tontería entonces, en Europa. Para que le avalen. Son sus primeros avalistas, los que más empujan. A Inocencio se lo gana en aquel famoso viaje a Italia, donde le pinta además el bonito retrato. Se abre expediente en el 58 y finalmente en el 29 de noviembre del 59, con el apoyo del rey y naturalmente la dispensa papal, porque hacía falta para los caballeros de Santiago, obtuvo la hidalguía y es ordenado caballero de la Orden de Santiago en la iglesia del Corpus Christi, aquí en Madrid. Fijaros una cosa que es también significativa en esto, y os lo adelanto. El juicio duró 1 año y medio, no era una cosa de pasada. Los caballeros de la Orden de Santiago se negaban. ¿Por qué se negaban? Porque Velázquez no era un hidalgo, no tenía ningún título, era un plebeyo, y se había ganado la vida pintando y cobraba por pintar. Aparte de eso, había otra cosa, que ahora nos importa menos, que era que la supuesta no sangre limpia de su madre, la portuguesa, de la Silva. Pero no nos metamos con eso, metámonos con lo otro, porque fijaros la cosa más curiosa. O sea, que él necesitaba demostrar que no había cobrado por pintar. Cuando ya a estas alturas ya sabemos que cobraba por pintar, desde pequeñito, cobraba por pintar, desde los 18 años. ¿Vale? Se presenta como testigos suyos a favor 140 o 150 testigos que testifican a favor de la pureza de sangre y de que no había ejercido comercio ni se había empleado como trabajador manual. Falsean, es claro que falsean el tema, ¿no? ¿Vale? Algunos de estos testigos, que los he encontrado por ahí y me ha llamado la atención, eran incluso compañeros de él, pintores, como Zurbarán y Alonso Cano, que eran también coetáneos de él. O sea, estos juran ante un tribunal y delante de los caballeros de la Orden de Santiago, del maestre de la Orden de Santiago, que éste no había cobrado nunca por pintar. Justificaban que no necesitaba, fijaros la argucia, que no necesitaba cobrar como pintor porque ganaba muchísimo más de aposentador. ¿Os dais cuenta? O sea, era una falsedad, pero la justificaban ya ahora al final, cuando verdaderamente ganaba más por aposentador. Es decir,
que lo que cobraba de pintor, o sea, eso eran tonterías, que verdaderamente donde cobraba la importancia era... O sea, que se usó incluso entonces este argumento. Bueno, finalmente, con estos apoyos, con estos testimonios y demás, pues los caballeros de la Orden de Santiago no tienen más remedio que hacerle caballero, y le hace caballero, como os pongo ahí, ese día y en esta iglesia de Madrid. En aquellos años también os pongo otro cuadro ahí para animar un poco, el Mercurio y Argos del año 59. Estaba en pleno juicio de estos temas. Y vamos, por último, con un ejemplo logístico. Hay muchos que podríamos poner, pero este es uno de los más importantes y como además fue el último de él en su vida, os lo destacaremos. En 1659 se firma la paz de los Pirineos con Francia. España y Francia llevaban guerreando por el norte de Italia como 10 años, por lo menos, y entonces se firma el tratado de paz que se llamó la paz de los Pirineos con Francia. Y se sella, dentro del acuerdo, entregar como esposa para Luis XIV a la hija María Teresa de Felipe IV. Es decir, había unas capitulaciones de boda en este acuerdo que era entregar a la infanta al rey Luis XIV, que ya era el rey Luis XIV de Francia, también muy jovencito, por cierto. María Teresa en aquellos años, por cierto, lo tengo aquí apuntado, tenía 21 años. Tampoco era una niña, para aquella época menos. Tenía 21 años. Y Luis XIV era algunos días mayor que ella. Era casi no sé si llevaban un mes y medio. También era un rey muy joven, este Luis XIV. Estoy hablando del rey Sol, como estáis entendiendo. Bien, el 7 de junio de 1660, ¿dónde oficializan todo esto? Pues lo oficializan en una isla que a lo mejor habéis pasado allí, a lo mejor alguno lo ha visitado, que está en el Bidasoa, que es mitad española, mitad francesa, está en mitad del río Bidasoa, cerca de Fuenterrabía, que es la isla de los Faisanes. Ahí se produce el encuentro de los dos reyes y la entrega oficial de la infanta. Toda la planificación, desde que se entera que hay que hacer este asunto, toda la planificación, no solamente del viaje, sino, veréis, de más cosas, cae, y todo el desarrollo le cae a Velázquez encima, con 60 años, como aposentador mayor. Abajo tenéis una foto de cómo es ahora la isla de los Faisanes. Ha desaparecido lo que se construyó, tiene esa forma de barco que veis ahí, seguramente lo habéis visto en vuestros viajes por San Sebastián y Fuenterrabía. Y arriba tenéis lo que hay al fondo, me parece que es esto, eso es Fuenterrabía, esa es la villa de Fuenterrabía, este es el Bidasoa y aquí tenéis la isla de los Faisanes. Y este es el Cantábrico. Bueno, la operación consistió en llevar, acomodar y alimentar desde Madrid a Fuenterrabía y de vuelta, claro, un séquito de casi 300 personas entre monarcas, dignatarios, criados y funcionarios. Y aquí no se cuenta los guardias ni la tropa, que era numerosísima, porque esa ya corría por cuenta del ejército, ya no era de Velázquez. Pero él tenía que aposentar, llevar, dar de comer, traer y todas las cosas a unas 300 personas de diferentes, desde funcionarios a altos dignatarios de la corte. Hay papeles, como este que tenéis aquí a la derecha, donde hace su planificación del viaje, organización y control. Era un hombre riguroso en estas cosas. Eso es de Velázquez, lo que está escrito ahí, y es un presupuesto. Ahora estamos muy acostumbrados, cualquiera de nosotros en nuestros trabajos hemos hecho presupuestos. Bueno, pues él hacía también su presupuesto. Y ahí tenéis un presupuesto de diferentes cosas, puedo leer así algunas por encima, de Madrid a Alcalá de Henares a dormir, 6.000 maravedís, de Guadalajara a dormir 6.000, tal. Y luego esto lo tenía obviamente que contrastar con la realidad, con lo que negociaba, etcétera, y procurar no pasarse como debe ser. Como os dije antes, él tenía que definir la ruta. La ruta pasaba por 23 ciudades, era de 100 leguas,
557 kilómetros de hora, y la vuelta se hace por otras ciudades, algunas coinciden, otras no, y es un poco más corta, 498 kilómetros. Él elige las ciudades, elige la ruta y tal. La primera ruta de ida es más o menos, ahora podría ser la 1, la autopista 1. Tenía que decir dónde almorzar y pernoctar, los días de estancia. Esto es importante también porque los días de estancia en cada ciudad, evidentemente, se tardan estos días, ¿no? Ahora veréis los días, pero se tardaba más porque cuando llegaba a Miranda, el rey, cuando llegaba a Burgos, cuando llegaba a Vitoria, pues claro, todo el mundo quería ver al rey y se tenía que quedar 3 días, a lo mejor en cada uno de estos sitios, porque le organizaban actos públicos en la Plaza Mayor, o corridas de toros, o presentaciones al pueblo, etcétera, etcétera. Era un viaje real y aprovechaban los dignatarios de estas ciudades a mostrar al rey de España a los súbditos, a sus súbditos. Y naturalmente se prestaba, era su trabajo. Por lo tanto, tardaron bastante tiempo. Todo el acopio de comida, enseres, mobiliarios, se fabricaron los embalajes para esto, los tuvo él que mandar, y ya hay relación de lo que tenían que fabricar para llevar estos utillajes, la lencería, como veis ahí todo. Queda constancia en una nota de la oficina del aposentador, no la escribe él, la escribe alguien, pero queda constancia de que no se experimentó falta de género alguno, antes sí mucha abundancia de todos los necesarios. O sea que quedó bien, el hombre quedó, todo el mundo satisfecho con este viaje. Esto, Alfredo, tú que organizas viajes, para que veas que Velázquez también lo hacía. En cuanto al transporte de las personas y los materiales, pues también ahí tuvo que negociar, porque no había medios en Palacio para llevar a tanta gente. Había los medios normales que tendrían las carrozas, los caballos, las mulas, etcétera, pero no había bastantes. Y entonces también tienes que subcontratar. Otra labor que no suena, ahora no suena, subcontratar. Tuvo que subcontratar también mulas y acémilas a 83 proveedores, 324 mulas de silla, 153 acémilas, 4 literas, un coche y 17 galeras, para ser exactos. Todo esto lo tuvo que negociar personalmente con 83 proveedores de su contratación. Tuvo que hacer más cosas, porque resulta que aquello, ya viste, si era una isla virgen, no tenía absolutamente nada, pero en aquella isla había 2 reyes, se tenían que encontrar 2 reyes de la altura de Felipe IV y Luis XIV, que tampoco era ninguna más poca cosa, y había un protocolo, y había que entregar la infanta allí. La mitad de la isla francesa, la mitad de la isla española, os lo recuerdo. Luego había que construir algo. También se encargó Velázquez de esta construcción. Velázquez diseñó, junto con el francés correspondiente, porque todo iba a pachas, aquí sí que la construcción fue a pachas, le costó a Francia igual que a España, la construcción del edificio, el reparto de las habitaciones, la decoración que tenía que tener cada habitación, y además tenía que ser absolutamente iguales, porque claro, ningún rey iba a decir aquella es más bonita, la de Luis XIV es más bonita que la mía, o viceversa. Tenéis que entender que esto lo debió de cuidar al máximo. Y toda la decoración, aquellos tapices que hablábamos antes, que él contrató a aquellos transportistas y todas estas cosas, eran para decorar las paredes, decorar y además evitar el frío de las paredes de este edificio. Aquí a la derecha abajo tenéis desde arriba, visto desde alzado, tenéis un poco el palacete, digámoslo así, que se construyó, con unas puentes de barcas hacia Francia y hacia España, como tenéis ahí. Lo tenéis en perspectiva encima, y a la izquierda tenéis el mogollón de gente moviéndose por allí, que debió de ser aquello. De acuerdo. Bueno, pues todo este trabajo también lo tuvo que hacer Velázquez, junto con el francés. Y controlar, por supuesto, los gastos, que sepamos todos, y está referenciado, y fijaros que hasta los céntimos. 128.101,4 ducados costó este viajecito y esta entrega de la infanta y esta paz con Francia. En la paz, por cierto, no me meto en eso porque
muchos lo sabréis mejor que yo y además de eso lo podéis encontrar, pues España salió perjudicada, perdimos el Rosellón, algunas cositas de estas, y tuvimos que pagar una fianza por entregar a la infanta una dote, que diga más que fianza, una dote, que jamás Francia devolvió. Lo digo también de pasada. O sea que fue mal negocio, pero bueno, se logró la paz. Vale. Entonces, ahora quiero destacar en esto que el reconocimiento que tuvo, porque estas cosas se le reconocían a Velázquez. O sea, ya habéis visto que alguien escribió que no faltó de nada en el viaje, que todo estuvo muy bien, que el pan estaba tierno, que los canapés eran suficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otras muestras de reconocimiento muy importantes que a él le valieron mucho. Primera, la salida. Él salió, claro, antes que el rey, porque tenía que preparar todas estas cosas, salió el 7 de abril y salió en litera en vez de mula. La litera se la puso el rey y consta. En el papel de la derecha, escrito por Velázquez, aquí lo tenéis con su firma, él pide lo que el rey le asigna graciosamente, que es que vaya en litera, no en una mula y demás. Le da un cierto empaque. Y aquí lo tenéis y lo dice. Con su pequeño séquito, quienes tienen que ir, él lo escribe y le dice al oficial que sea, hágase, hágase. Y a la vuelta le pasa lo mismo. Aparte de que empieza a notarse enfermo, ya empieza a tener debilidad, la deferencia de Felipe IV es que en vez de que vaya por su cuenta, se lo lleva con él. O sea, vuelve con Felipe IV a Madrid, con el rey, con el séquito del rey, en su regreso, y no se adelanta. Llegan a Madrid, concretamente a la Casa de Campo, el 26 de junio, llegan a Madrid a la Casa de Campo y les estaba esperando la reina y la infanta Margarita, que tenéis aquí, que veis que es más o menos el cuadro este de la infanta Margarita que está en Viena, es más o menos de aquella época, 50, es de un año anterior, pues imaginaros una niña con un año más. O sea que la reina y la infanta esperan al rey y a toda su comitiva, entre ellos a Velázquez, este día en la Casa de Campo, de la vuelta de este trascendental tratado. Vamos un poco con algo muy interesante, que no había visto nunca. Reconozco que esto no había visto nunca y me dejó asombrado, además de lo cerca y las posibilidades que tenemos. Para inmortalizar esta cumbre... Adiós, Carlos. Se van al teatro, es que tienen entradas de un teatro. Ya me lo habían advertido. Como estamos en familia, lo cuento, Carlos. Para inmortalizar esta cumbre, el pintor Charles Lebrun, que además era el pintor de Luis XIV, hace un boceto para un tapiz. El tapiz, fijaros dónde está, yo no lo sabía, está en la residencia del embajador francés aquí en Madrid, en la calle Salustiano Lózaga, o sea, muy cerca de la Plaza de la Independencia. Creo que esa es la embajada francesa. Pues ahí está este tapiz, fijaros qué curioso, ahí está este tapiz que se hace exprofeso para poner a las personas en el momento del acto solemne de la entrega. A la derecha tenéis los españoles, a la izquierda tenéis los franceses, nuestro rey va de oscuro, el francés va de rojo, como veis ahí con más perifollos, es Luis XIV, el otro es Felipe IV. El que está detrás de Felipe IV es entonces su primer ministro, que ya os diré también el nombre, tengo los nombres de todos los personajes, porque están identificados. La segunda, que está detrás del rey, es la princesa, María Teresa, y el cuarto, mira por dónde es Velázquez. Este caballero que tenéis ahí, como señala la flecha, ese es Velázquez. Y ya fijaros que ya lleva en el ropaje la cruz de Santiago. Él es un caballero de Santiago, es aposentador real, y ahí le tenéis, porque los otros que están detrás no son ningún mindundi. El que va detrás justo de él es el guardia es el general y el jefe de la guardia alemana del rey, con título. Los otros que vienen detrás, tengo aquí los nombres, pero no os quiero aburrir, si luego queréis os los digo, son todos duques y condes. Y el último que se ve por aquí más a la derecha, al borde del tapiz,
es nada más ni nada menos que el que era, ¿cómo se llama esto?, secretario de Estado. O sea que las personalidades francesas. Si vemos las personalidades francesas, perdón, ahora, el que está justo detrás del rey, se le ve que es un cardenal, es Mazarino, el cardenal Mazarino. Detrás de Mazarino tenéis a la madre del rey, curioso, Ana de Austria. Ana de Austria era la hermana de Felipe II, es decir, Luis XIV y María Teresa eran primos. Esta, por cierto, una anécdota también, porque esto también son, a veces estas cosas te hacen gracia cuando las revives. Ana de Austria es la famosa Ana de Austria de los 3 mosqueteros de Dumas. Es la de los arretes con el duque de Buckingham. La famosa aventura de los arretes de la reina, ¿os acordáis de los 3 mosqueteros? Pues era esta reina, era nuestra, era hermana de nuestro rey, la famosa que parece que le engañaba a Luis, a Luis XIII, al padre de Luis XIV, es la madre de Luis XIV. Bueno, fijaros más cosas de reconocimiento. Hay una obra francesa que está escrita al efecto de esto, donde nombra a los 17 personajes y de Velázquez habla que es mariscal de aposento, mariscal de logis. Fijaros que en francés ya la logística ya empezaba a aparecer en Francia. En España seguíamos llamándolos aposentadores, pero en Francia ya eran mariscales de aposento, que era mariscales de logística, de Felipe IV. Lo de los 3 mosqueteros ya os lo he contado. Quiero destacar, que seguro que también sabéis, que la corte española, los Austrias, era la corte con el protocolo más duro de toda Europa. El más duro, el más exigente. El más exigente. Seguro que muchos que habéis estado en Viena, cuando visitáis el palacio de Schönbrunn, y veis la mesa puesta, porque tiene una mesa espectacular puesta en el comedor, y la tienen con todos los cubiertos, con todas las botellas, con todas las cosas y demás. Yo me hizo gracia porque la guía destacó que estaba puesta con el protocolo español. Ahí está. Era un protocolo muy exigente. Pues a pesar de ese protocolo, o nada de a pesar, para que veáis que era muy importante ser aposentador del reino, mayor del reino. Ahí le tenéis, el cuarto. Bueno, estamos terminando. Es uno de los acontecimientos fundamentales en el reinado de Felipe IV, está en cuarto lugar, ya lo hemos dicho, no es solamente pintor de Cámara de Rey, es aposentador y además caballero de la Orden de Santiago, y es invitado por eso, no por pintor, ahí no está por pintor, evidentemente no está para nada por pintor. En la vuelta a Madrid aparecen síntomas de enfermedad, incluso tiene que delegar algunas funciones en su yerno, que sabéis que también era pintor, del Mazo, ¿no? Me parece que era. Y bueno, ya hemos dicho que el rey tiene deferencias con él, se lo lleva con su séquito a la vuelta, etcétera, etcétera. En estos años no ha cogido los pinceles en todo el año y solo ha pintado 11 obras en la etapa, fijaros, en esos 8 años solo ha pintado 11 obras, pero una de ellas las Meninas, y las hilanderas. Ahí tenéis el último manuscrito suyo. Este es el último con su firma, esta es su firma. El manuscrito se ve que no es su letra, alguien lo ha escrito y él ha firmado. Es del año 66, es de julio, del 24 de julio, y se refiere a unos pagos de arreglos de los tablados de las fiestas de toros. O sea, ahí, si leo ahí, pues encarga los tablados de la fiesta para la Plaza Mayor, para una fiesta de toros que se iba a celebrar el 28 de julio en Madrid. Conclusión. Velázquez murió el 7 de agosto de 1660, lo dice su certificado de función, que es esto que tenéis aquí a la derecha. Sin embargo, me he encontrado en libros de historiadores que pone el 6 de agosto, yo no sé si sería el 6 o el 7, pero el certificado de función pone el 7 de agosto a las 3 de la tarde. Al día siguiente es enterrado en la iglesia de San Juan Bautista, que se derribó, como sabéis estaba en la plaza de Ramales, se derribó en 1809 y hace no muchos años estuvieron buscando a ver si encontraban los restos de Velázquez en el subsuelo de la plaza de Ramales, que no se encontraron. Y
fue enterrado con todos los honores y cargos como caballero de la Orden de Santiago, que lo era. Si vemos el documento que tenéis ahí, tiene alguna cosa curiosa, creo que tengo yo aquí, sí, aquí lo tengo. Es un certificado de defunción que dice tal, por supuesto no puede estar firmado por él, pero mira, aquí dice alguna cosa que me ha llamado la atención. Dice además dice, ojo, a cuenta de esta cuarta se han pagado 236 misas, como un detalle curioso. Aquí os refiere también que deja como albacea a su mujer y a otro personaje, a su mujer, para atestar a doña Juana Pacheco y a don Gaspar de Fuensalida. Y además aquí, curiosamente, esto debe ser la retórica de la época, al final te dice que enterróse en la bóveda de dicha iglesia y dieron de sepultura paño y tumba, por 20 reales. 200. Bueno, este es su certificado de defunción. Velázquez, hay muchas definiciones de genio. Yo he puesto ahí una, ¿no?, que destaca de una manera extraordinaria por sus talentos intelectuales. Se asocia típicamente con logros sin precedentes creativos y originales. Y para mí, Velázquez, además de su genialidad artística, que nadie la discute, aportó a su currículum unas dotes de mando y una excepcional capacidad organizativa, porque bajo él cayeron muchos de los trabajos más duros de logística del reinado de Felipe IV, que era el rey planeta. Pues que descanse en paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, si queréis alguna pregunta y os puedo ilustrar de algo, pues modestamente, lo que queráis. Alfredo. ¿Y el otro micro quién lo tiene? Toma, te tienes que acercar, que si no, no se oye. Bueno, primero pedir perdón por el retraso. Ha sido cuestión de logística, porque el autobús que me tenía que traer ha fallado. Entonces, bueno, al final he conseguido con 10 minutos de retraso, pero en fin, no me he perdido esta magnífica conferencia de Alfonso. Entonces, aparte que ahora podéis hacer las preguntas que queráis, yo quería hacer dos observaciones de lo que ha dicho. Una, que es que me parece que ha faltado a la madre de Velázquez, porque la madre era sevillana, no era portuguesa. El sevillano era él. El padre era de origen portugués. El padre. Yo lo he oído al revés, pero admito lo que tú digas. Bueno, yo creo que era eso. Y luego cuando ha dicho que lo del bureo, cuando le nombraron aposentador mayor del reino, por la situación esa de que se confabulan los del bureo, pues me recuerda cuando nombraron a Suárez, nombraron presidente del gobierno, ¿no? Que Torcuato Fernández de Miranda dijo al rey: señor, ¿tiene usted ahí, o tiene el señor, lo que usted quería? Cuando le nombra, mete en la terna a Suárez, me parece que era Álvarez de Letona, y a Federico Silva Muñoz, para que pudiera elegirlo a Suárez. Pues entonces fue, y luego ya, pues, para terminar, que si el puño en rostro le colocó en cuarto lugar, me imagino que cuando luego repartía las butacas en la Plaza Mayor, le ponían la guardilla. Me imagino, ya te espero ya a ti, te vas a sentar bien. Bueno, pues nada más. Entonces, yo creo que podemos abrir un turno de aclaraciones o preguntas, o que nos siga enseñando aquí nuestro amigo Alfonso todo lo que sabe de Velázquez, y felicitarle por lo profundo de su conocimiento. Bueno, yo quiero darte las gracias porque cada vez que te escucho me cuesta más. Pero qué pena, a ti te parece muy bien, a mí muy mal, que al gran Velázquez le hicieran hacer tantas tonterías. Porque cuidado que sería miles de personas las que podían hacer su tarea y él pintó poquísimo. Mira, yo cada vez que escucho a Bach o a Mozart que lo pasaron muy mal,
La mujer de Bach, la segunda, Ana Magdalena, la tuvieron que pagar el ayuntamiento el entierro en una fosa pública. ¿Y qué decir de Mozart? Pero la providencia es tan sabia que les hizo pasar unas dificultades tremendas, con lo cual trabajaron una barbaridad. En estos tiempos Bach hubiera escrito 10 cantatas y Mozart 3 conciertos. Entonces, ¿no te parece tristísimo que Velázquez, en vez de dedicarse a pintar, muy bien, 100 cuadros, podía haber hecho 500, cada uno mejor? Hay que ver lo que es el cardenal ¿no? ¿Tú crees que valió la pena todo eso? ¿Y no crees que España desaprovecha sus grandes cerebros de una manera estúpida? Desde el punto de vista artístico, tienes absoluta razón, claro. Y yo, como aficionado a pintura y como todos vosotros, pues lo siento y lo siente la humanidad entera. Porque si en vez de pintar estos pocos cuadros, cuando fue aposentador, hubiera pintado al ritmo por lo menos de 3, pues tendríamos más obras maestras de él, sin duda. Pero, María Teresa, yo lo he reflexionado, es lo que él quería. Y cada uno hace lo que quiere. Y estoy de acuerdo con lo que dices, para el arte, para la posteridad. Han pasado 400 años, etcétera, etcétera, es una verdadera lástima. Oye, pero ¿no crees que quería porque no tenía otra alternativa para sobrevivir? Porque no, fíjate que era de los pintores mejor pagados, desde luego el mejor pagado de España, y que le va subiendo el sueldo al rey, además le da casa y cosas de siendo pintor, no ya en la parte de funcionario, que todavía más, pero siendo pintor. 700 ducados al año no era ninguna tontería entonces. Pero Velázquez era presumidillo, a él le gustaba vestir bien, le gustaba ir a círculos tal, tenía un poco el resentimiento de no ser hidalgo, etcétera, quería ganárselo con su esfuerzo, le dieron la oportunidad, desde luego se la dieron y subió, pero desde luego artísticamente es una lástima, es una lástima. Dime. Sí, tuvo hijos, sí. Sí, pintaron, pero no llegaron a ser ya nada del otro jueves. Vale. Sí. Hola, Alfonso. Sí. Para mí, quizá, contraviniendo un poco lo de nuestra serie de Cana, es un ejemplo clarísimo de lucha contra esta absurda dicotomía que se nos ha adjudicado a los ingenieros, de que o eres de ciencias o eres de artes. O sea que creo que es un ejemplo clarísimo, digamos, de que esa cabeza intelectualmente está clarísimo que la tenía por todo este trabajo de logística que tú has dicho ahí, pero no contrapone para nada ser un magnífico artista, como un magnífico literato, un magnífico tal. Y esto, lo que somos del plan antiguo, estos del ingreso, pues presumimos un poco de esto, de que oye, esto de ingeniero cabeza cuadrada, pues no tiene por qué, ¿no? Ya ves, aquí tienes un logístico que además es un genio de la pintura, si le damos la vuelta. Efectivamente, Es un hombre capaz de todo lo hizo bien. La verdad es que seguro que era un hombre, un ejecutivo muy capacitado para todas estas cosas. Si no hubiera hecho estas cosas. No solamente ya pintar. He leído también por ahí, al hilo un poco de lo que dices, que él hizo todas estas cosas como para engrandecer la pintura, como para decir los artistas que pintamos, somos igual que los hidalgos, no tenemos por qué pagar alcabalas, podemos ser también de caballeros de Santiago. He visto cosas esas, pero yo sinceramente no me lo creo. Hay que ponerse en aquellos años, Él jamás hubiera sido caballero de la Orden de Santiago siendo el mejor pintor del mundo y el pintor del rey y favorito del rey clarísimamente. Jamás, es que jamás, vamos, está clarísimo. Fijaros, año y medio y con testimonios falsos. Alfonso, dime. Muchas gracias por la magnífica conferencia, Gracias, un placer. ¿No echas en falta que no tuviera un taller como era usual en otros pintores? Sí. Y este hombre, quizá con tanta dedicación, ¿cómo no montó un cuadro? Y los hijos, por ejemplo, si empezaron a pintar, Sí, qué pena la escuela, ¿no? Como hay otros grandes pintores. Tienes razón. Probablemente no tendría tiempo con todas estas cosas, pero bueno, su yerno, recuerda que el Mazo
pues era pintor también, claro, no de estas categorías, pero era pintor. Y algunas cosas de taller, por ahí debe haber algunas pequeñas cosas, pero efectivamente no era como el de Rubens, que tenía una fábrica de pintar, clarísimamente. No lo llegó, Velázquez no llegó a tener ese taller que hubiéramos echado mucho de menos. Rafael, como dices tú, también. Sí. ¿Alguien levantaba Alfonso, la mano? sí. Muchas gracias y enhorabuena. Nos has hecho disfrutar muchísimo. Quiero añadir a tu magnífica narración de la vida de Velázquez, que la has bordado, quiero añadir algo también respecto a digamos, la categoría que llegó a alcanzar como Hidalgo Caballero de Santiago. Él llegó, pero él no lo sabía, y Felipe IV tampoco. Se convirtió con el tiempo en tatarabuelo del actual rey Felipe VI. Es verdad, tienes razón. Sí, señora. Porque la reina doña Sofía desciende de Velázquez y ella lo sabe. Gracias de nuevo, lo he pasado genial. Muchísimas gracias por haber venido. Si te hubiera visto antes me hubiera callado, porque delante tuyo hablar de esto me da un corte tremendo. Venga ya, Pereza, ya. Ya sabéis que los últimos viernes de mes vamos al museo. Mañana nos vemos contigo en el Museo de Bellas Artes. Mercedes es la conservadora jefe. Sí, Mercedes. Y una persona extraordinaria. Pues muchas gracias, Mercedes, porque viniendo de ti ya para mí es como si viniera de todos esos que te llamaban a ti, ¿cómo le decías tú? Las azcaratinas. Bueno, magnífica conferencia, Alfonso. Me gustaría solamente reivindicar el otro papel que no el de pintor, porque que es todo el mundo conocido, que es eso que han llamado aquí esas tonterías. Sí. Esas tonterías, sí. Que es tener las cosas en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y que es un servicio tan tremendamente complicado que muchas veces solamente se nota cuando falta o cuando sale mal, que es lo que suele pasar con los servicios. En general, la logística es un servicio poco valorado porque no es visible. Y como no es visible, pues estamos acostumbrados a que, bueno, pues cuando vayamos a un supermercado esté el producto y lo cojamos y lo compremos, ¿no? Efectivamente. Yo creo que esa labor es una labor tremendamente complicada y es tan tremendamente complicada que solamente se sabe lo que es una huelga de transporte, lo que puede suponer el que se pare la cadena de suministro de cualquier cosa, para saber que si eso sucede, pues no solamente se para la actividad, sino que se puede parar un país y al final el caos es el elemento reinante, ¿no? Me gustaría reivindicarlo por la cantidad de años que me he tirado trabajando en los servicios, que tienen mucho que ver con la técnica, con la organización y también mucho que ver con el sentido común. Muy bien, muchas gracias. Me alegro que saques el tema logístico, que hombre, esta conferencia pues tampoco se puede dar a gente que solamente sabe de arte. Aquí, a Dios gracias, a unos pocos ingenieros que sabemos algo de esto y lo valoramos, como tú estás diciendo, sin duda alguna. Pero en esa cadena que está aquí puesta y que ves cualquier cosa que falle, tu congelado que acabas de comprar o que has comprado hace 2 días en Ahorra Más no te ha llegado, y tú lo tenías para comer ese día, por ejemplo, o pierdes un avión, etc. Hay montones de ejemplos que se puede poner de temas logísticos. Y efectivamente solo se nota cuando falla. Cuando todo va bien, nadie dice, caray, el trabajo que debe haber detrás de todo esto, ¿no? La sincronía y demás. Y teniendo en cuenta, sobre todo, y para nosotros también como ingenieros y economistas, el hacerlo al menor coste es muy importante. Es importante para los clientes, la efectividad, para la competitividad con fuera de los servicios y porque además el tema del coste y hacerlo al menor coste te puede permitir una competitividad
que por esta función logística puede ser competitivo contra otro fabricante que no tiene una logística arreglada, por ejemplo, por poner un ejemplo de ventaja competitiva. No cabe la menor duda que nuestro amigo Velázquez no había estos camiones que están aquí pintados, ni los almacenes eran así, pero no cabe la menor duda que las funciones que él tenía que hacer, que yo creo que está más que demostrada que son logísticas, siendo aposentador, las hizo estupendamente. Ay, María Teresa. María Teresa sigue diciendo que fue una pérdida de tiempo. No, yo quiero decir, ¿qué deciros de la logística en nuestra profesión? Pero la logística bien hecha la puede hacer mucha gente igual. Vosotros os imagináis a Bach o Mozart haciendo Quería ser caballero de Santiago. Eso le diga algo, punto. Es como ahora me aproximo a este. Eso lo he dicho antes. ¿Quién pudo pintar como Velázquez? Solo Velázquez. Logística tenemos magníficos toda la vida, profesionales, anda que no era difícil la vida en nuestros tiempos. Fíjate, la pobre María Antonieta se murió porque tanta carroza y tanta falta de logística llegaron tarde para escapar, ¿no? Pero, de verdad, ¿quién podía pintar como Velázquez? Solo Velázquez. Con lo cual, ¿cómo os puede parecer bien que se dedicara a arreglar No, pero... Oye, perdonad, María, siguiendo con la logística, perdonadme, el hombre más rico de España, en este momento, el dueño de Inditex, debe a la logística y tiene unos cuantos ingenieros industriales dedicados a la logística de Inditex, que es la clave del éxito y de la fortuna de Amancio Ortega. Pero yo creo que, María Teresa, no es que... Pues perdonad que os voy a decir una cosa. Es fantástico que compremos por Internet. Tengo mucha relación con la gente de Internet. ¿Qué problemón tiene? Pues el problemón que tienen en las compras por Internet es que tú compras y luego les cuesta el 35% de un coste que no cobran para entregar la mercancía a las viviendas. Porque da la casualidad que cuando llevan el producto nadie está en casa. Hay muy poca gente que tenga un conserje, hay muy poca gente que esté en casa antes de las 9 de la noche y están perdiendo dinero a chorro y están pensando en utilizar los estancos que ya no tienen vida para depositar en los barrios la mercancía y que un ecuatoriano por la noche, a las 9 de la noche, reparta todo. Porque está fallando la logística por precio. Pero ¿quién está en su casa 10 horas al día? Nadie. ¿Quién tiene conserje? Muy poca gente. No, que estamos muy bien en otros sitios. No, muchas gracias por todo, pero quiero deciros que una figura, volverá a salir otra en la vida, un Mozart, un Bach, un Velázquez, un Goya, pues son únicos, por eso son como son. ¿Y estaríamos en esta conferencia si solo hubiera sido logístico? Ah, pues viva Velázquez. No, pero yo creo... Ya no se puede. Vale, que quiero preguntar... María Teresa. Alfredo quiere decir una cosa. Yo creo, María Teresa, que tienes Escucharle un momento, Alfredo. por favor, un momentito, que yo creo que María Teresa tiene cierta razón, pero es que lamentablemente en este caso Velázquez se empeñó en ser caballero de la orden y la única manera fue meterse con el rey en el palacio y hacer ahí. Si no, hubiera seguido pintando, pero es que se empeñó. Tienes toda la razón, por eso digo que tuvimos un rey muy imbécil. Bueno, eso es otra cosa. Estoy de acuerdo. Muy imbécil. Bueno, pues aquí esto se acabó por... Tú miras, Rafa, pero otra cosa. Pero a lo mejor en ese momento no era valorada. Con lo buena que era, tenía que ser. Fuiste pintor e ingeniero industrial. Sí. Hoy en día. Sí. Hasta luego. Bueno, es por animar Es un que eres poco muy la amigo. cosa, Es que eres muy amigo. A mí, yo fui el primer sorprendido. Qué bonita ha sido.